Cristo toma tiempo, esfuerzo y compromiso. Dios nos ha dado tanto que debería ser natural dar de regreso a Dios. Hay muchas maneras de dar de regreso a Dios, a través de nuestro tiempo, energía y dinero. Dando nuestros primeros frutos a Dios es una manera de darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El dar nuestros diezmos y ofrendas es una muestra de que Dios es una prioridad de nuestras vidas. Y cuando damos de regreso a Dios, comenzamos a vivir para un cambio. Pues nuevamente buenas tardes a todos los que nos acompañan en este auditorio. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de que entre al mensaje de esta tarde, quiero tomar un momento para hacer algo especial. Y quisiera hacer una oración para cada uno de los chicos que están regresando a la escuela. Queremos orar por cada uno de ellos. Nosotros sabemos que es difícil muchas veces estar en las escuelas hoy en día por el tipo de ambiente y las cosas que suceden. Y una de las cosas que nosotros queremos es que cada uno de nuestros hijos, cada uno de los chicos que son parte de esta iglesia puedan ser luz y sal donde Dios les está poniendo a ir a estudiar. Y queremos orar por ellos en un momento. Pero queremos orar también por aquellos que están trabajando en un distrito escolar. A lo mejor algunos de los que están acá son maestros, de hecho tenemos varios de ellos en nuestra congregación. Algunos también trabajan en otras funciones como administradores y otros en otros roles en las escuelas. Y queremos orar por cada uno de ellos porque es un trabajo muy difícil, pero muy importante el que ellos hacen año tras año. Y queremos pedirle a Dios por cada uno de ellos. Así que si tú trabajas en una de las escuelas o eres un estudiante que está en este momento en una escuela, queremos pedirte que te pongas de pie y queremos orar por ti en este momento. Si tú estás en la escuela ahora mismo, estás como estudiante estudiando este año, ponte de pie. O si trabajas en una de las escuelas, eres un maestro o eres un administrador o trabajas en alguna otra de las funciones, ponte de pie porque queremos orar por ti en esta tarde. Muy bien. Así que vamos a tomar un momento para hacerlo. Inclusive, si usted tiene oportunidad y está alrededor de alguna de estas personas, siéntase en la libertad de poner sus manos alrededor de ellos y vamos a ayudarles a sentir que realmente nos importa lo que pasa en sus vidas y que queremos orar para que Dios esté obrando y trabajando en sus vidas. Así que acérquese a las personas que están parados en este momento. Vamos a ayudarles a sentir el cariño de nuestra iglesia por cada uno de ellos. No queremos dejar una sola persona que esté parada sin que haya por lo menos una mano en el hombro de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Okay? Y ahora vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos darte muchas gracias por cada uno de los estudiantes que están aquí. Gracias por el privilegio que tú les has dado de poder prepararse y de poder ir hacia adelante, hacia tener una carrera y poder obtener un trabajo que les pueda rendir un ingreso con el cual ellos van a vivir. Esto es una bendición. En muchos de los casos hay personas aquí que están estudiando que se les ha dado ese privilegio porque sus padres no tuvieron ese privilegio. Y ellos se están sacrificando para que ellos tengan un mejor futuro. Queremos pedirte por cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros estudiantes, para que tú les guardes este próximo año, para que tú les ayudes a entender que al final nuestra identidad está en Jesús, no en lo que dicen nuestros amigos, no en lo que pasa en el ambiente en el cual estamos. Por más malo o bueno que sea, Señor, tú estás con ellos, tú los amas y tú eres el que les sostienes para que ellos vayan hacia adelante. Queremos pedirte por cada uno de los maestros y todos los que trabajan en un distrito escolar como administradores o en alguna otra función para que tú les ayudes en este año también. Gracias por el trabajo que ellos están haciendo de estar invirtiendo en la vida de jóvenes y de niños a futuro. Dales fuerza, dales sabiduría en este próximo año y te damos gracias por sus vidas. Bendice a cada uno de los que están aquí, los ponemos en tus manos y te damos gracias por ello y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y por qué no les damos un fuerte aplauso también. Muchas gracias.
Muy bien, pues ahora sí vamos a entrar al tema de esta tarde. Y dice un dicho que uno nunca debe de hablar acerca de el dinero, de la política y de la religión. Desafortunadamente no escuché eso antes de preparar esta predicación, porque voy a hablar acerca de el dinero, la política y la religión en este mensaje. No es cierto, voy a hablar acerca de el dinero nada más. Así que no tiene de qué preocuparse. Pero la razón por la cual esto tiende a ser un tema controversial para muchas personas cuando se habla acerca de asuntos de dinero es porque eso tiende a ser un área que normalmente nosotros creemos que está completamente separado de Dios. Y cuando se trata acerca de las cosas de Dios, esos son los domingos, esa es la iglesia, eso tiene que ver con otras áreas. Pero cuando se trata del área de nuestras finanzas, ese es un área que está completamente separado de Dios, y a Dios pues realmente no le interesa eso, ni tampoco debe de meterse en lo que son nuestras finanzas. Pero la realidad es que si nosotros deseamos el cambio del cual hemos venido hablando durante las últimas semanas, un cambio de vida genuino en nuestra vida, un cambio de vida que sea profundo en nuestra vida, eso también tiene que afectar el área de nuestras finanzas, el área de nuestras finanzas. Y por eso en esta tarde quiero hablar acerca de dar de regreso a Dios, el hecho de que nosotros demos de regreso a Dios. Entonces, nosotros hemos estado utilizando un acrónimo. Y toda esta serie está basada en cada una de las letras de este acrónimo, en el cual hablamos acerca del cambio, y de hecho el acrónimo es cambio. Y si se acuerda, en cada semana nosotros hemos estado tocando cada uno de los puntos de este acrónimo, y el acrónimo habla acerca de diferentes maneras en las cuales nosotros podemos saber que está habiendo un cambio en nuestra vida. Nosotros lo llamamos los indicadores de cambio, y cada indicador muestra un área donde cuando nosotros los sometemos a Dios, empieza a haber un cambio en nuestra vida. Y cada uno de estos indicadores nosotros lo hemos sacado de la Biblia, y hemos visto que estos 6 están presentes en la vida de las personas cuando está habiendo un cambio. Entonces la primera semana hablamos acerca de, número 1, compromete su vida con Dios y su familia. Hablamos, la segunda semana es ayuda a otros a conocer a Dios. La semana pasada hablamos acerca de que mantiene disciplinas espirituales. Y hoy vamos a hablar acerca de esta letra B, que es busca dar de regreso a Dios. Y cuando hablamos acerca de dar de regreso a Dios, esto habla específicamente acerca de nuestro dinero, de nuestras finanzas. Y la Biblia tiene bastante que decir con respecto a este tema. Tiene bastante que decir con respecto al tema de nuestras finanzas y nuestro dinero. Y yo quiero invitarle a que usted busque en el libro de 2 de Corintios capítulo 9, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 11, un pasaje que nos va a poder ayudar a entender un poquito más acerca de cómo debe de ser el área de las finanzas dentro de nuestras vidas. Porque la realidad es que nosotros vivimos en un tiempo y en una sociedad donde se nos dice que las finanzas y el dinero debe de ir cada vez en crecimiento. Nosotros debemos de poder tener cada vez más dinero para poder tener más de lo que nosotros queremos. Pero como en alguna ocasión antes, al tocar este tema, he mencionado, el dinero, el asunto del dinero y el desear más dinero es un apetito. Y la idea de un apetito es que un apetito no puede ser satisfecho. En otras palabras, un apetito es algo que nosotros tenemos, y aunque por un momento se satisface ese apetito, luego el apetito regresa, como el hambre. Uno puede tener mucha hambre, pero come, se satisface del hambre, pero al rato uno está yendo a abrir la refrigeradora para ir a sacar algo de la refri para continuar comiendo. Y así todos nosotros tenemos esas necesidades. Y el apetito, cuando se trata acerca de las finanzas, esto también es algo en el cual nosotros normalmente creemos que si tuviéramos más dinero, pudiéramos comprar más cosas, nosotros podríamos ser felices.
Inclusive hay una famosa cita de John Rockefeller, que fue uno de los primeros billonarios que había en los Estados Unidos, y John Rockefeller en una ocasión le preguntaron, ¿cuánto es lo suficiente? O sea, ¿qué cantidad es lo suficiente? Cuando uno llega a $1 millón, $100 millones, $1 billón, ¿cuál es la cantidad en la cual uno ya se siente completamente satisfecho de que uno ya no necesita más dinero? Y la respuesta de John Rockefeller fue muy interesante, porque lo que él respondió a esa pregunta fue esto: solo un poco más. Esa es la cantidad suficiente. ¿Cuál es la cantidad suficiente? Él dijo, solo un poco más. En otras palabras, nunca llegamos a esa cantidad. Tú piensas, si yo simplemente ganara tanto dinero, yo sé que con eso sería suficiente. Llegas a esa cantidad y resulta que no era suficiente. En realidad era poco más que eso. Y luego aspiras a ir creciendo cada vez más. Y cada vez que llegas a esa cantidad, resulta que la satisfacción que tú pensabas que ibas a obtener al obtener esa cantidad, no llega a esa satisfacción. Y hasta las personas que son millonarias y billonarios tienen esa misma forma de sentirse. Pero Pablo nos va a hablar de que cuando nosotros damos de regreso a Dios, en realidad es ahí cuando obtenemos una satisfacción del dinero que nosotros tenemos. Que cuando nosotros damos de regreso a Dios, en realidad es ahí cuando empezamos a entender el propósito por el cual Dios nos ha dado los recursos que tenemos y el dinero que nosotros tenemos. Ahora, en este pasaje de 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 11, Pablo nos va a dar ciertos principios, 3 principios del cual quiero enfocarme en esta tarde, para que nosotros podamos entender cómo entonces nosotros debemos de usar nuestros recursos para darle de regreso a Dios. Y escucha lo que dice el versículo 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Ahora, este pasaje está en medio de una conversación que Pablo está teniendo con la iglesia de Corinto, la cual él fundó. Y él está pidiéndoles a ellos que ellos reúnan fondos para poder ayudar a otros cristianos. Específicamente a un grupo de cristianos que estaban en Jerusalén y estaban pasando por gran necesidad, porque en ese tiempo los primeros cristianos estaban pasando por mucha persecución simplemente por ser cristianos. Y parte de lo que Pablo les enseña a esta iglesia, y no solo a esta iglesia, en realidad cualquier iglesia, es que es necesario que nosotros seamos generosos con lo que Dios nos ha dado. Y parte de mostrar esa generosidad es inclusive ayudar a aquellos que tienen una necesidad, inclusive a aquellos que están lejos de nosotros, como estaba pasando en el caso de Corinto, los cristianos que están en Corinto y los cristianos que estaban en Jerusalén. Pero después de eso, él empieza a hablarles acerca de los principios por el cual se debe de tener esta generosidad. Y el primer principio que él da es acerca de este ejemplo de una persona que por decir, una persona que cultiva la tierra. Y hay un principio que nosotros encontramos ahí, y es esto. El principio que Pablo da es que la medida que das es la medida que recibirás de Dios para cumplir su propósito. El primer principio que Pablo nos da con respecto a nuestras finanzas es que la medida que das es la medida que recibirás de Dios para cumplir su propósito. Ahora, él utiliza esta idea del agricultor. Y él habla aquí acerca de que el que siembra escasamente, cosecha escasamente; el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Y eso es algo que es normal. Nosotros lo podemos ver en cualquier persona que pudiera ser un agricultor. Porque la idea es de que lo que siembra el agricultor es solamente hasta ese límite donde el agricultor va a poder cosechar. Es imposible que el agricultor siembre en una parcela de tierra y resulta que a raíz de esa parcela abundan 10 más, o surgen 10 parcelas más, donde ahora hay una cosecha mucho más grande de lo que él ha sembrado. En otras palabras, la medida en la cual tú siembras es la medida en la cual tú vas a cosechar. Ahora, tengo que hacer una pausa aquí porque muchas personas han utilizado mal este pasaje
para tratar de enseñar de que si nosotros empezamos a sembrar, podemos cosechar más de lo que Dios quiere. Y es la idea de que si tú quieres, por ejemplo, un auto deportivo o una mansión de lujo, o que Dios te cure de una enfermedad, o cualquier cosa que tú aspiras, simplemente tú trae una ofrenda, tú trae tu dinero, y siempre tiene que ser a través de esa persona que te está diciendo ello. Y cuando tú haces eso, entonces te garantiza de que Dios va a satisfacer las necesidades que tú tienes. Eso no es lo que este pasaje está diciendo. No está diciendo que este principio que Dios ha puesto es simplemente que nosotros damos para satisfacer todos nuestros deseos, todos los lujos que nosotros querramos. No es lo que este pasaje está diciendo. Más bien, lo que está hablando aquí es el principio acerca de dar para poder invertir dentro de las cosas del reino de Dios. Y cuando nosotros empezamos a entender que el dinero que tenemos en realidad le pertenece a Dios, y que no vamos a poder llevarnos nada con nosotros, y que lo único que podemos hacer es invertirlo hacia el futuro, invertirlo hacia la eternidad, empezamos a estar más conscientes y empezamos a ser más sabios en el uso de nuestro dinero, para que nosotros podamos invertir en aquello que va a permanecer, que al final es el reino de Dios. Y para este reino, lo que tiene que pasar es que lo que tú siembras, la medida en la cual tú siembras, es el límite para que tú coseches. En otras palabras, si tú quieres invertir de una gran manera en el futuro, en el reino de Dios, en las cosas que tienen que ver con Dios, el límite es aquello en lo cual tú utilizas tus recursos para el futuro. Nunca va a sobrepasar el límite de aquello que tú estás sembrando. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que ver aquí es que aquello que nosotros damos es aquello que nosotros recibiremos cuando se trata de las finanzas para las cosas de la eternidad. Dios quiere que nosotros utilicemos nuestras finanzas, nuestro dinero, como una manera para adorarle a Él. Cuando nosotros pensamos que la adoración es nada más levantar nuestras manos, levantar nuestras voces, que nosotros cantemos ciertos cantos espirituales, estamos equivocados con respecto a ello. Cuando nosotros pensamos que la alabanza es estar en una reunión como esta, esa es la manera como nosotros alabamos, estamos equivocados con respecto a ello. Porque en realidad nosotros podemos alabar a Dios con nuestros recursos también. Y cuando nosotros lo utilizamos pensando en el reino de Dios, esa es una forma en la cual podemos traer alegría y gozo a las cosas de Dios. Y para ello Dios ha puesto ese principio. Una persona que entiende que sus finanzas es un medio para adorar a Dios, empieza a utilizarlo de manera que puede invertir su dinero para que Dios pueda ser glorificado. Y Pablo utiliza esta analogía del agricultor para poder ayudarnos a entender que cuando nosotros empezamos a ver nuestras finanzas de esa manera, empieza a cambiar nuestras finanzas por completo. Pero continúa el pasaje. Pablo da otra parte de ello. Versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y de hecho me voy a saltar también hacia la última parte, el versículo 11, y dice esto: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahora? Bueno, aquí es donde obtenemos el segundo principio cuando se trata acerca de dar de regreso a Dios, y es esto: la generosidad es lo que más te hace parecerte a Dios. La generosidad es lo que más te hace parecerte a Dios. Interesante que este pasaje comienza hablando acerca de que cuando nosotros damos, acerca de este principio de sembrar y luego cosechamos lo que nosotros sembramos, no habla acerca de engañar a las personas para que traten de dar más. No trata acerca de forzar a la gente para que ellos den de manera de que ellos puedan recibir. No, Pablo lo siguiente que dice aquí es que cuando nosotros damos, una de las cosas que debemos de hacer es hacerlo de corazón.
Debemos hacerlo con alegría. Y la manera en la cual nosotros lo hacemos con alegría es cuando nuestro corazón empieza a parecerse al corazón de Dios. Cuando empezamos a tener un corazón que es generoso, tal como el corazón de Dios es generoso. Cuando tú eres generoso, no te tienen que obligar a tener que dar lo que tú tienes, porque tu corazón mismo te va llevando a dar lo que tú tienes. Cuando tú eres generoso, no te tienen que poner reglas, ni te tienen que decir cómo utilizar las cosas que tú tienes o el dinero que tú tienes, porque cuando tú eres generoso, tu corazón de generosidad empieza a ver las cosas como un instrumento para que tú puedas empezar a servir a Dios. Y es interesante de que en la Biblia constantemente Dios empieza a enseñarle esto al pueblo de Israel. De hecho, por ejemplo, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento cuando Él estaba tratando con el pueblo de Israel de tratar de ayudarles a que ellos tuvieran un corazón de generosidad y entender este principio de ser generosos y ayudar a otros. Y por ejemplo, en Levítico capítulo 19, Dios empieza a dar una regla para los agricultores precisamente. Y Él les dice esto a ellos. Él dice, cuando ustedes siembren, cuando ustedes vayan plantando la semilla y luego cosechan aquello que ustedes han sembrado, procuren no cosechar todo lo que ustedes han sembrado. Inclusive, traten de dejar ciertas partes de su cosecha. Cultiven la gran mayoría de ello, pero necesitan dejar partes de lo que ustedes han sembrado. Y la razón por la cual ustedes necesitan hacer esto es para que ustedes puedan ayudar a los que son pobres entre ustedes. Para que aquellos que están sufriendo de necesidad económica puedan venir a su tierra y puedan cosechar y puedan aprovechar lo que ustedes han cosechado para que ellos puedan tener alimento. Ahora, en el mundo antiguo, tal como sucede en nuestro tiempo, esto era una locura, porque una persona trataba de sembrar todo lo que había o de cosechar todo lo que había sembrado. Porque uno pensaba, bueno, ¿qué tal si no me alcanza? ¿Qué tal si el día de mañana tengo una necesidad? ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si a alguien en mi familia le pasa algo? Yo necesito todos estos recursos, así que yo tengo que aprovechar lo máximo. Yo no puedo dejar que se desperdicie absolutamente nada. Tengo que utilizar todo lo que tengo para poder mantenerme. Pero Dios les empieza a enseñar a ellos, a decir más bien, tengan un corazón generoso, un corazón que empiece no solamente a pensar en tus necesidades, sino en cómo usar tus recursos para ayudar a aquellos que tienen necesidad también, y entre ellos los pobres. Y esto era algo completamente diferente a lo que cualquier otra civilización antigua había visto. Y luego en Deuteronomio capítulo 15 habla acerca de que la postura que cada uno de los del pueblo de Israel debía de tener es tener una postura de tener manos abiertas. No una en la cual lo que uno tenga, lo mantenga agarrado, sino más bien tener una mano abierta para poder ayudar y ser utilizados por Dios para poder bendecir a otros, en especial aquellos que eran huérfanos o viudas, gente que era pobre. Y luego inclusive después de que Dios les da todas estas leyes en Éxodo capítulo 36, después de que Dios les da a ellos todas estas leyes, les empieza a enseñar, ustedes necesitan ser generosos, ustedes necesitan ser personas dadivosas, necesitan ser personas que estén dispuestos a dar de lo que ustedes tienen. Luego en Éxodo capítulo 36, interesantemente, Dios le manda al pueblo de Israel que ellos construyan lo que es el tabernáculo, que iba a ser como un templo que iba a ser temporal, un templo que iba a ser movible. Y para ello Él pide, traigan oro, traigan plata, traigan todas estas cosas con las cuales lo vamos a construir. Y cuando eso sucede, el pueblo de Israel empieza a traer tantas cosas que Moisés les dice, párenle, ya tenemos suficiente. Es más, tenemos en abundancia. Ya no sigan trayendo porque tenemos demasiado. Ya lo que dieron es suficiente. Por favor, ya no sigan trayendo. Y la pregunta es, ¿de dónde? ¿Cómo es que ellos empezaron a hacer esto? Porque entendieron la idea de que sus recursos en realidad le pertenecen a Dios. Y que cuando ellos son generosos, ellos reflejan la generosidad de Dios.
Piénselo de esta manera también. En Génesis capítulo 1, versículo 27, la Biblia dice que tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios y su semejanza. Cada uno de los que estamos acá tenemos a la imagen de Dios en nosotros. Y no importa lo que hayamos hecho, no importa la manera como hemos vivido, todos los que estamos acá llevamos la imagen de Dios en nosotros. Y la pregunta es esta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su naturaleza? Y si nosotros llevamos la imagen de Dios, ¿cómo nosotros nos podemos parecer a Él? Y la respuesta es en la generosidad. Si Dios es un Dios generoso, y la Biblia nos dice que Él estuvo dispuesto a mostrar su generosidad a tal punto que mandó a su propio Hijo Jesús a morir por nosotros, eso es parte de su naturaleza, eso es parte de quién es Él. Tú y yo llevamos esa imagen dentro de nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros empezamos a cultivar un corazón generoso en nuestra vida, es cuando más nos parecemos a Dios. Es cuando más empezamos a reflejar quién es Él. Cuando nosotros empezamos a ver lo que tenemos como un medio, como un conducto para poder extender el reino de Dios y ayudar a otras personas para que lo conozcan, empezamos a reflejar el mismo corazón de Dios. Por esa razón, cuando tú eres generoso, es cuando más te pareces a Dios. Ok, ahora, por esa razón es que Pablo termina esta parte hablando acerca de la generosidad. Y él habla acerca de ser enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Nunca vas a encontrar mayor satisfacción en tu vida, en especial en el área de las finanzas, hasta que tú entiendes que necesitas tener un corazón de generosidad. Porque cuando tienes ese corazón de generosidad es cuando más reflejas el corazón de Dios. Ahora, hay un tercer principio más que Pablo comparte aquí, el último principio que vamos a ver en esta tarde. Y tiene que ver con respecto al temor de dar. Porque cuando hablamos acerca de esto, la realidad es de que si tú y yo tenemos que usar nuestras finanzas para Dios y tenemos que ayudar a otros en especial para que conozcan de Dios y todo, ¿qué sucede con nosotros? Ese es el mayor temor que nosotros tenemos. Si yo doy, ¿cómo sé que yo voy a tener suficiente para mí? Si yo doy, ¿cómo sé que mis necesidades van a ser satisfechas? Las mías y la de mi familia. Por esa razón prefiero quedarme con todo lo que yo pueda tener para asegurarme de que yo no pase necesidad el día de mañana. Y esto es algo que probablemente está más inculcado en nosotros los hispanos, porque nosotros venimos de lugares donde hay mucha necesidad. Y lo que nosotros hemos aprendido con el tiempo es que nosotros tenemos que tomar todo lo que nosotros podamos para poder cubrir nuestras necesidades. Pero déjeme decirle que no es nuestra cultura la que debe de dictaminar la forma en que usamos nuestras finanzas, sino que tiene que ser un corazón como el de Dios. Es un corazón de generosidad lo que debe de ayudarnos a conducir la manera en la cual nosotros utilizamos nuestros recursos y la manera en la cual nosotros disipamos sobre todo ese temor es con este siguiente principio, y es esto: puedes dar porque Dios se compromete a encargarse de tus necesidades. Puedes dar porque Dios se compromete a encargarse de tus necesidades. La razón por la cual nosotros podemos ser generosos es porque ese mismo Dios que es generoso, Él se compromete a cubrir lo que son nuestras necesidades. Ahora, note que dije ahí necesidades. No dije el crucero de Disney que usted está considerando que a usted le gustaría tomar. No estoy hablando acerca de los lujos, estoy hablando acerca de las necesidades. Y escuche lo que dice Pablo, continuando con este pasaje, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre,
en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Por un lado, Pablo está diciendo esto: si ustedes siembran en las cosas del reino de Dios, con los recursos que Dios les ha dado, entendiendo que al final todos nuestros recursos le pertenecen a Dios, Dios se compromete a utilizar lo que nosotros estamos invirtiendo como una manera de producir esa cosecha que nosotros estamos sembrando. Pero por el otro lado, el compromiso es esto: que a medida que nosotros empezamos a sembrar, a medida que nosotros empezamos a invertir, a medida que nosotros empezamos a meditar y tener sabiduría de cómo usar nuestros recursos para poder ayudar a otros, Dios se compromete a suplir nuestras necesidades también, para que no nos falte nada con respecto a las necesidades que tú y yo tenemos. Y por esa razón nosotros podemos confiar en Él y poder tener satisfacción con respecto a Él. Hay una historia que me llama la atención con respecto al Antiguo Testamento, y hablando acerca del pueblo de Israel y todo lo que ellos pasaron. Y está en Éxodo 16 y tiene que ver con el maná del cielo. ¿Okay? Imagínense, si usted ha escuchado esta historia antes, ha venido ya algún tiempo, usted probablemente ha escuchado este término maná del cielo. Y para los que son nuevos dicen: pensé que ese grupo musical ya no existía, ya no están cantando, así que a lo mejor usted no conoce muy bien lo que significa maná. Y maná en realidad es un término que se refiere a un tipo de pan que venía del cielo. Y este maná del cielo vino cuando el pueblo de Israel se estaba quejando porque Dios les había sacado de Egipto, y ellos están diciendo: no, hombre, yo me acuerdo acerca de cómo vivíamos en Egipto. Teníamos melones, teníamos sandías, teníamos todo tipo de frutas y alimentos, y qué rico comíamos en Egipto. Sí, pero ¿te acuerdas que eras esclavo también? ¿Te acuerdas cómo te trataban? No, eso no te acuerdas. Te acuerdas de la comida nada más. Ok. Y empiezan a quejarse en contra de Dios, y Dios empieza a darles pan del cielo, que era maná. Y por lo que la Biblia nos dice con respecto al maná, nadie tiene completa seguridad con respecto a esto, pero el maná sabía algo como a miel, y tenía una textura como tipo de pan. Y lo que Dios les indicó al pueblo de Israel es que cada vez que Él mandaba el maná, ellos tenían que agarrar suficiente maná solamente para ese día. No debían de agarrar para el día siguiente, sino solamente ese día. Y algunos vivos por ahí, cuando escucharon esto, empezaron a agarrar maná extra, porque decían: ¿y qué tal si mañana Dios no lo manda? Así que voy a agarrar mi canasta de hoy, pero también traigo mi otra canasta para mañana y el día pasado mañana, y todo esto por si Dios decide que no nos va a dar, o al final Dios no lo puede hacer. Y resulta que las personas que hacían eso, al día siguiente, cuando se levantaban a ver el maná que tenían para el día siguiente, ya estaba lleno de gusanos, porque Dios les había dicho a ellos que solo agarraran para ese día. Y la razón por la cual Dios hizo esto no es porque Él no podía hacer maná que se pudiera preservar, porque hasta nosotros como seres humanos compramos pan que está preservado por semanas o meses, que tú y yo comemos cada semana, todos los días. Dios puede hacer eso no es un problema. Dios, en cambio, lo que estaba haciendo es enseñándole al pueblo de Israel una lección, y esta es la lección: Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Y cuando tú crees que lo que tienes al final es lo que tú has logrado por tu trabajo y tu conocimiento y tu preparación y tu educación y tu fortaleza, y porque tú te has aprovechado de todas las oportunidades que tienes, en realidad estás equivocado. Cada día que tú vives en este mundo y que tú tienes alimento y que tus necesidades están cubiertas, es gracias a un Dios que está en los cielos, que se ha comprometido a ser tu proveedor. Y por el hecho de que Él es tu proveedor y Él con un corazón generoso provee para ti, por esa misma razón ahora tú debes de tener un corazón de generosidad que
que puedas utilizar tus recursos para poder proveer para otros. Cuando nosotros empezamos a entender esto, nos da libertad para poder dar de regreso a Dios, para empezar a utilizar nuestros recursos para poder ayudar y bendecir a otras personas. Y ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo hacemos realmente ya de una forma práctica? Es bonito hablar acerca de este tema teóricamente, pero ¿cómo lo empezamos a hacer en la práctica? Y quiero sugerirte 3 cosas. La primera es esta: pídele a Dios que te dé un corazón generoso. Pídele a Dios que te dé un corazón generoso. El problema con respecto al uso de nuestras finanzas no es de que tenemos muy poco de lo que Dios nos ha dado. No, si yo tuviera más dinero, yo entonces daría y lo utilizaría para las cosas de Dios y para que la gente conozca de Dios, pero yo gano demasiado poco. No, el problema no es con tus finanzas, porque en una ocasión Jesús alabó a una viuda que trajo lo poco que ella tenía, pero que lo hizo con un corazón de gran generosidad, porque estaba dando prácticamente todo lo que ella tenía, confiando en que Dios iba a proveer para ella. Y Jesús alabó a esa viuda de una gran manera. El problema no es con la cantidad que nosotros ganamos, más bien el problema es con un corazón que no es generoso. Y por esa razón, lo primero que tiene que suceder para que haya cambio en nuestra vida, en especial cuando se trata acerca de las finanzas, es que necesitamos que Dios nos dé un corazón de generosidad. Y Dios ya lo ha empezado a hacer desde el momento en el cual nosotros llevamos su imagen. Ahora, lo segundo que nosotros necesitamos hacer es esto: empieza a ver tu dinero, entre comillas, como el dinero de Dios. Empieza a ver tu dinero como el dinero de Dios. Gran problema que nosotros tenemos es que cuando vemos lo que tenemos, cuando vemos el área de nuestras finanzas, nosotros empezamos a pensar que es nuestro dinero, que es tu dinero, lo que tú te has ganado con el sudor de tu frente. Pero nos olvidamos en realidad que todo lo que nosotros tenemos al final le pertenece a Dios. Y por esa razón, una de las cosas que nosotros queremos es que cada uno de nosotros desarrollemos ese corazón generoso, y sucede con empezar a ver nuestro dinero como en realidad el dinero que le pertenece a Dios. Ahora, el tercer paso y el último paso para que esto se dé es lo siguiente: comprométete a dar regularmente aquí en la iglesia y ayudar a otros. Comprométete a dar regularmente aquí en la iglesia y ayudar a otros. Ahora, ¿por qué nosotros estamos pidiendo que nosotros demos aquí en la iglesia? La razón es porque la iglesia es el vehículo que Dios ha utilizado, y la iglesia es tú y yo, somos todos los que estamos acá, y que cuando nosotros tenemos el compromiso de unirnos y de unir lo que tenemos para Dios, es cuando Dios puede utilizar eso para que otras personas puedan conocerle a Él. Y si tú has estado aquí durante este verano, tú has podido percatarte acerca de cómo nuestros recursos han ido para que precisamente a través de viajes misioneros, campamentos de jóvenes, campamentos de jóvenes de nuestra iglesia, de niños, el retiro de mujeres, el campamento para jóvenes con necesidades económicas que nosotros hacemos cada año, y muchos otros eventos son una muestra de la manera como cuando nosotros traemos nuestros recursos y lo juntamos, Dios lo puede utilizar para hacer un impacto en la vida de las personas. Y tú y yo podemos ser parte de eso. Ahora, en un momento vamos a tener la oportunidad de empezar a practicar esto. Y en un momento vamos a recoger la ofrenda, porque algunos de ustedes están diciendo: ¿por qué no recogieron la ofrenda antes? Hoy como que se les olvidó. No, quería primero platicarte de por qué nosotros lo hacemos, para que entonces tú lo puedas dar con un corazón generoso y darlo con alegría y no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La razón por la cual lo damos es como una muestra de la manera como Dios lo da. Ahora,
Una cosa más y con eso termino. Cuando hablo acerca de dar regularmente, hablo acerca de un compromiso de dar una porción de lo que Dios ha dado para nosotros. Y esa es una manera en la cual nosotros empezamos a disciplinarnos, a decir, ok, yo sé que todo mi dinero le pertenece a Dios, pero también tengo que vivir del dinero. Pero una de las maneras como voy a empezar a utilizar mis recursos es que una porción de lo que yo recibo, cada vez yo quiero darlo para las cosas de Dios. Nosotros recomendamos el diezmo, y la razón por la cual recomendamos el diezmo no es porque el diezmo es lo que necesariamente se manda en el Nuevo Testamento, sino que lo hacemos como una forma de empezar a disciplinarnos para comenzar con una cantidad y de ahí empezar a ver que Dios va a proveer para nuestras necesidades y Él va a utilizar nuestros recursos para su reino. Y por esa razón para algunos de nosotros comenzamos con el diezmo, pero poco a poco vamos creciendo en cuanto es lo que nosotros le damos a Dios. En nuestra iglesia nosotros no sabemos quién da y quién no da, porque al final esto es un asunto voluntario de cada persona. Pero lo que sí es que es un requisito para que pueda haber cambio en nuestras vidas. Si nosotros no damos, nunca podrá haber un cambio real y genuino y un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y hasta mi esposa, yo y mi familia, que nosotros somos pastores acá, lo primero que hemos decidido hace varios años es que lo primero que hacemos es apartar la porción que le pertenece a Dios. Y continuamos haciendo esto y hemos visto cómo Dios siempre provee para nuestras necesidades, porque Dios es un Dios generoso. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a tener un canto con Héctor. Y voy a pedir a las personas que van a levantar la ofrenda a que ellos se vayan preparando para lo que es la ofrenda. Y mientras que este canto empieza, yo quiero que tú empieces a orar y empieces a preparar tu corazón para empezar a dar, no solo hoy, sino cada semana, con un corazón de generosidad. Haz este tiempo como un tiempo de oración donde tú prepares tu corazón para ello. Y voy a pedir a Héctor ahora que él nos dirija a través de este canto.